ya tanto en el chat, ¿sí? Em, Recuerden que esta sesión está siendo grabada precisamente para que los profesores que no pudieron asistir la puedan consultar y también para que ustedes en ocasiones posteriores puedan remitirse a ella para poder precisar algunas de las ideas que aquí se presenten. Bien, vamos entonces a dar inicio de manera formal con esta presentación. Bueno, en pantalla ya deben ustedes estar observando el, el título de la reunión. Voy a crecerlo. Bueno, vamos a ver. Muy bien. em, bueno, esta es una reunión acerca del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. Es nuestra primera asesoría preliminar antes de que se publique la convocatoria 2024. Lo que les voy a presentar ahora es la síntesis, los elementos más importantes de diversos documentos que ha elaborado la DEGAPA y el área que se encarga de los proyectos PAPIT para poder orientar a los interesados en elaborar un proyecto de investigación. Entonces, este asunto, que hay un documento que se titula así, Cómo escribir una buena propuesta, de él tomé estos puntos que son los principales. Posteriormente también les vamos a compartir en el Drive o a través de sus correos los distintos documentos que existen para que ustedes vayan leyéndolos con calma y esto les ayude a poder plantear su propuesta. Entonces, para escribir una buena propuesta, lo primero es plantear con claridad un problema de investigación. Y ese problema de investigación va a surgir a partir de ustedes definan un tema, que es lo que va a permitirnos construir un proyecto de investigación. Entonces, una vez planteado con claridad el problema de investigación con base en un tema, el punto 2 es explicitar con precisión y de manera articulada los objetivos y las metas de la investigación. Punto 3, establecer una perspectiva teórica o conceptual para el tratamiento y solución de los problemas de investigación planteados. Es importante en este punto aclarar si la investigación es disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria. Punto 4. El punto 4 se refiere a la formulación de una hipótesis, que en este caso, por la naturaleza de nuestros proyectos, no es indispensable plantear una hipótesis. Punto 5. Delinear una estrategia o procedimiento metodológico para la formulación y validación de las propuestas tentativas a los problemas de investigación. En síntesis, hay que definir un tema, hay que plantear un problema de investigación, hay que redactar los objetivos y las metas, hay que plantear cuál es el marco teórico, el marco conceptual del cual partimos en la investigación y hay que establecer una estrategia o procedimiento metodológico para llevarla a cabo. Bueno, eh, ¿qué va a tomar en cuenta el comité evaluador? Recuerden ustedes que la sesión pasada les comentábamos que una vez que ustedes elaboran una solicitud en el sistema que existe para esto, quienes intervienen para poder valorar el proyecto que ustedes registren es un comité evaluador. Este se va a hacer cargo de hacer una valoración de toda la propuesta de investigación, de la propuesta académica, de los elementos que ahí se plantean. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Convencer al comité evaluador de la importancia y la factibilidad del proyecto. ¿Cómo se va a lograr esto? En el proyecto debe establecerse claramente, uno, cuáles son las diferentes etapas de la investigación. Dos, las actividades que se van a realizar. Tres, cuáles son los resultados que se espera obtener con la investigación. Cuatro, la participación y organización que tendrán las y los integrantes del proyecto. Recuerden que en un proyecto de este tipo participan un responsable, un corresponsable y un conjunto de personas que son
las que el responsable invita o define que deben participar para poder llevar a cabo y con buenos resultados la investigación. En este caso, los integrantes pueden ser profesores, pueden ser estudiantes de todos los niveles, de licenciatura, de maestría, de doctorado, pueden ser tesistas. Se trata pues de que, y profesores desde luego que van a participar en alguna función específica del proyecto, ¿no? Entonces es muy importante este asunto de tener clara la participación y organización de quienes van, los integrantes del proyecto. Punto 5. Los productos comprometidos en cada etapa de la investigación hasta la conclusión del proyecto. Por supuesto que en un proyecto PAPIT se definen, se describen cuáles son los productos que se van a lograr con la investigación, de tal forma que recuerden que los PAPIT tienen una duración de 2 años, que se puede ampliar a un tercer año. Entonces, durante esos 2 años hay distintos momentos, etapas de la investigación en las que, por ejemplo, en el primer año se tiene que elaborar un informe en el que se indique cuáles son los productos, el avance que se tiene y qué productos se han alcanzado. Al mismo tiempo, también se tiene que definir al final de la investigación cuáles son los productos finales, ¿no? Que se describieron desde el proyecto. Por tanto, la propuesta deberá ser concisa. Se recomienda escribir en forma sencilla, así como evitar desviarse del tema central, utilizar términos complicados y que sea repetitiva. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de empezar a escribir la propuesta? Es decir, una vez que ya definen un tema, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Qué debemos tener en mente para que pueda entonces empezar a surgir la investigación, el proyecto? Primero, como ya mencionamos, hay que definir el tema en que se va a proponer la investigación. Defina el tema en el que se propondrá la investigación. Después, hay que identificar las grandes preguntas del área. Es decir, cuál es la dirección en la que se va a mover la investigación o el área, en este caso las humanidades y las artes, e identificar los vacíos de conocimiento. 3. La elección del tipo de investigación. Esto radica en el nivel de conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos planteados. Recuerden ustedes que en la sesión anterior les habíamos planteado que hay varios tipos de investigación. En un momento les voy a presentar un ejemplo que seguramente será de los más elegidos en el caso de los maestros que van a elaborar sus proyectos. Valorar hasta dónde es posible que llegue el proyecto, es decir, en términos de conocimiento, si se trata de un proyecto exploratorio, si es un proyecto descriptivo, si es correlacional o si es proyecto analítico. También debe evaluarse el nivel de competencia en el tema. En este caso, el responsable del PAPIT debe valorar cuál es la competencia que tiene en el tema que está planteando. Por tanto, además de la experiencia y el conocimiento que ha acumulado con los años como docente investigador, debe realizar una revisión exhaustiva de este tema para actualizar sus conocimientos e identificar las preguntas importantes y cuyas respuestas constituirán un avance importante del conocimiento en el área. Es decir, aquí evidentemente hay que hacer una revisión de lo que en investigación se denomina el el estado de la investigación. Los gringos dicen el estado del arte. Bueno, entonces es importante que a pesar del conocimiento acumulado por el responsable, sí hay necesidad de revisar qué es lo actual en torno al tema que se pretende investigar para que de esta manera pueda precisarse de manera más fácil la construcción del proyecto. Por último, evalúe el nivel de preparación de los participantes potenciales en el proyecto para asegurar una mayor probabilidad de éxito de la propuesta. Recuerden ustedes que el responsable del proyecto, que es el líder, el que dirige el PAPIT, piensa, invita a un corresponsable que tiene ya unas funciones específicas, como mencionamos la vez anterior, pero además debe pensar que los participantes, en este caso profesores que se van a incorporar al proyecto, los estudiantes, los tesistas, de algún modo tienen que tener alguna vinculación, algún conocimiento o algún antecedente de lo que se va a trabajar en este proyecto de investigación. Si bien ellos van a aportar
alguna experiencia específica, algún trabajo particular en la selección de materiales, en la integración de documentos, en fin, según las gestiones que se definan en cada caso, sí es importante que tengan un conocimiento genérico del tema, que se incorporen también a la revisión de los documentos, de las lecturas, para que de esta manera puedan irse involucrando del tema y en su momento su intervención sea más funcional y más eficiente. Bueno, hice una revisión de los materiales que tenemos disponibles en la plataforma de Papit y encontré un ejemplo que nos viene muy ad hoc, porque finalmente no hay muchos ejemplos de parte de lo que es nuestra área de conocimiento, las humanidades y las artes, pero finalmente encontré este proyecto, este proyecto que lleva por título Página electrónica y boletín electrónico, reflexiones del muralismo en el siglo XXI. Es un proyecto que fue aprobado en el año 2020 por los comités de evaluación del PAPIT y por la DEGAPA, y les presento a continuación un resumen de los contenidos de este proyecto para que nos sirva como referente, y ahora que ya estén ustedes pensando cuál es el tema de su investigación para un PAPIT, tengan en cuenta estos elementos, ¿no? Desde luego también encontré otros ejemplos también que no son necesariamente de proyectos de corte científico, es decir, de las ciencias duras, pero en este caso vamos a revisar este y les voy a compartir también los otros proyectos que ya he revisado para que ustedes puedan encontrar ahí la estructura, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para poder escribir un PAPIT, ¿no? Bueno, aquí tenemos el número del proyecto PAPIT, que fue precisamente del año 2020. Como ya dijimos, página electrónica y boletín electrónico, reflexiones del muralismo en el siglo XXI. Este es un proyecto de investigación de la modalidad A, es decir, aquella que trata proyectos de investigación. ¿Cuál es la disciplina? Artes plásticas y visuales. La especialidad del PAPIT es la historia del arte. Ahora, este proyecto tiene su adscripción en la FES Cuautitlán, es decir, la responsable que trabaja allá en la FES Cuautitlán, por eso está adscrito su proyecto allá. Y es un proyecto de duración de 2 años. ¿Quién es la responsable? Sin duda ustedes conocen a la doctora Mercedes Sierra, que junto con ella como corresponsable participó el doctor Francisco Plancarte. Ambos, bueno, en este caso Plancarte de la FAD y Mercedes Sierra de la FES Cuautitlán. Bueno, dentro de la información que está en la plataforma de Papit, encontré este material y la síntesis, desde luego, hay un texto más amplio. Yo aquí tomé lo más importante para que ustedes tengan una idea acerca de qué es lo que refirieron tanto el responsable como el corresponsable en este proyecto, página electrónica y boletín electrónico, reflexiones del muralismo en el siglo XXI, del año 2020. ¿Qué anotaron en la síntesis del proyecto? Es un proyecto de carácter histórico documental que sienta sus bases en la historia del arte en el área de muralismo mexicano. El proyecto se asienta dentro de un área emergente de investigación donde inciden diversas disciplinas, logrando con ello la proyección y difusión del arte mural mexicano del siglo XX. Este proyecto nace en 2009 a partir de la creación de un seminario en arte mural, el cual se sustenta en la necesidad de documentar mediante técnicas de imagen fija y movimiento la recreación de obras murales, que en sí mismas contengan una problemática histórica y o política que contar. En 2015 se decide presentar un boletín en 2 versiones, uno digital y otro de forma impresa, donde confluyen diversos investigadores presentando sus artículos en torno al muralismo en el México del siglo XX. Actualmente se trabaja interdisciplinariamente con la Facultad de Artes y Diseño y a partir del 2015 con el Instituto de Física dentro del proyecto LANSIC, coadyuvando en el análisis de materiales y documentos históricos que permiten descubrir procesos integrales que forman parte del patrimonio cultural. Si ustedes ven en uno de los documentos que solicita Papit para poder ingresar esto, solicitan una síntesis del proyecto. Enseguida vamos a ver cuál es la estructura, los temas, los puntos que ustedes deben incluir. Pero en este caso, en este texto que acabamos de leer, ustedes encuentran una idea
general, pero también específica de qué trata el proyecto, qué es lo que se va a realizar en él, quiénes están interviniendo y cuál es pues el objetivo, el sentido de este trabajo, ¿no? También tomé de ahí esta información que es importante porque en el momento en que ustedes estén construyendo su proyecto, deberán tomar en cuenta el aspecto financiero. En el proyecto en comento, esta es la propuesta que hizo Mercedes Sierra y Francisco Plancarte, que hicieron ellos, sobre cómo iban a aplicar los recursos y la cantidad que necesitaban para poder operar el proyecto. Lo que ustedes ven en blanco, estos números son los números de las partidas que están establecidas en las reglas de operación del PAPIT, y ellos lo desglosaron así: requerir 15,000 pesos de viáticos para el personal, para pasajes aéreos 25,000, para encuadernaciones e impresiones 12,468, otros servicios comerciales 54,600 y para equipo instrumental 73,080 pesos. Total que ellos presupuestaron 180,148 pesos para poder llevar a cabo el proyecto. Bueno, la descripción de esta propuesta financiera incluía viáticos para una persona en una estancia en Valencia, España, los pasajes aéreos para un viaje a la Universidad Politécnica de allá mismo. Otros servicios comerciales incluían la grabación, la locución y musicalización de un documental. En cuanto al equipo instrumental, aquí definen los equipos que iban a comprar: una Datacolor Spider 5, un lente Canon F70-200, un tripié Manfrotto para video. Esto es lo que sumaría, de acuerdo a su cotización, los 180,148. Recuerden ustedes que la DEGAPA, a través de las comisiones de PAPIT, primero hay un dictamen de un comité evaluador que revisa todo el proyecto, su consistencia, su pertinencia, su actualidad, y ellos, una vez que lo autorizan, pasa al comité técnico, en este caso que está integrado en principio encabezado por el rector y otros funcionarios que son los que deciden, hacen una valoración de la propuesta financiera para poder ver qué es lo que van a autorizar. Con base en esta propuesta que hizo este PAPIT, se hizo en este PAPIT, el comité técnico autorizó a la propuesta original para los viáticos los 15 pesos, para los pasajes aéreos 20,000, para otros servicios comerciales los 54,600 que pidieron, para artículos, materiales y útiles diversos 10,000 pesos, la partida 411 que el responsable del PAPIT no había incluido aquí. Ellos lo valoraron y le otorgaron 10,000 pesos, y para el equipo instrumental, que ellos habían proyectado 73,080, les autorizaron 68,000. Es decir, de los 180,148 que ellos habían solicitado, les autorizaron 167,600 para poder hacerlo. Bueno, consideré importante que ustedes vieran este comparativo respecto de este proyecto, perdón, que fue autorizado, y los recursos que dispusieron para poder llevar a cabo lo que aquí describieron y realizar la investigación. Bueno, eh, ¿cuáles son las secciones que componen una propuesta PAPIT? Estos 11 puntos son los elementos que los maestros que formulen un PAPIT deben tomar en cuenta para que de esta manera puedan desarrollarlos y integren lo que necesitan para poder elaborar el proyecto. Como ustedes pueden ver, por eso es importante tener estas reuniones de asesoría para que ustedes vayan preparando lo que necesitan para poder hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los puntos de un proyecto? Uno, síntesis del proyecto, como la que acabamos de ver. Resumen del proyecto, los puntos más importantes, como lo que leímos de este proyecto de muralismo. 2, antecedentes, es decir, ¿qué son los antecedentes? Es la justificación de la propuesta, los aspectos por los que se propone la investigación. 3, la contribución del proyecto. En este caso debe explicarse cuán innovadora es la investigación y cuáles son sus aportaciones al conocimiento. Número 4, en este caso es la hipótesis, lo anoté, aunque para proyectos del tipo que hacemos nosotros no es indispensable hacer una hipótesis. En este caso, con que queden muy claros los objetivos y las metas, con eso es suficiente.
Los comités evaluadores no van a poner atención a la hipótesis tratándose de un proyecto de humanidades y artes. 5. Objetivos. Desde luego hay un objetivo o varios objetivos generales y objetivos específicos. Punto 6. Las metas por año. Las metas por año, recuerden que un PAPIT tiene una duración de 2 años que se puede extender a un tercer año. Por tanto, las metas son cuantificables, es decir, qué cantidad, qué productos, qué objetos, qué resultados se van a tener, pero es lo cuantificable. Y esas metas cuantificables por año tienen que ser realistas, claras, precisas, congruentes con el proyecto. Punto 7. Estrategia de métodos. Es decir, esto es la sección más importante de la propuesta. Hay que describir al detalle la estrategia metodológica. Es decir, en un proyecto de investigación, lo fundamental es cuál es la metodología que se va a seguir para que realmente podamos asegurar que vamos a llegar a un buen resultado de la investigación. Punto 8. Bibliografía citada. En este caso, ya mencionábamos hace un rato que quien propone un PAPIT, tanto el responsable como el corresponsable, deben revisar la literatura relacionada con el tema de la propuesta, los documentos que conforman su marco de referencia. Es decir, para poder darle un sustento metodológico al proyecto, es importante estar actualizados en la documentación que existe sobre el tema que se pretende investigar. Punto 9. La infraestructura. En este caso, recuerden que los proyectos PAPIT, igual que los PAPIME, llevan el aval del responsable de la entidad, en este caso de la dirección. Doctor Mauricio Juárez deberá firmar que está de acuerdo en la propuesta de la investigación del proyecto y pues él responde de que existe en la facultad el equipamiento, los servicios y se van a dar las facilidades con las que se va a contar el proyecto sin que haya un costo adicional. Digamos, esta es una parte de orden administrativo, pero que asegura que existen las condiciones que van a apoyar el desarrollo a buen término del proyecto. Punto 10. Los productos, es decir, los logros que se pretenderán alcanzar anualmente y los productos finales, ¿sí? Recuerden, hay que decir con claridad en el primer año qué se va a obtener y qué se va a obtener en el segundo año y al final qué es lo que vamos a obtener como resultado. Y por último, la formación de recursos humanos. Un proyecto PAPIT, igual que un PAPIME, es una de las actividades fundamentales de la UNAM en la formación de recursos humanos a través de las personas que participan en un PAPIT, los profesores, los estudiantes, los tesistas. Ellos van a participar de todos los niveles y se van a ir formando como recursos humanos orientados a la investigación. Bueno, ¿cuál es el resultado? Es decir, la productividad que se obtiene de un proyecto PAPIT en el área de las humanidades y las artes. Desde luego, esto supone un compromiso, elaborarlo, desarrollarlo, llevarlo a buen término, obtener los resultados. Entonces, en cuanto a la productividad de un PAPIT de las humanidades y las artes, el responsable deberá comprometerse a presentar como resultado del proyecto al menos uno de los productos que se mencionan a continuación, en el que se aborden los objetivos del proyecto y que presente un agradecimiento explícito al programa según las reglas de operación vigentes. Hay otro documento, el de las reglas de operación vigentes, donde dice puntualmente cuáles son estas reglas para poder operar un PAPIT y en el cual se establece que tratándose del financiamiento que otorga la DEGAPA, la UNAM a través de la DEGAPA, si se trata de un libro, de otro documento, debe de manera explícita anotarse una leyenda en el que se indique que esto se ha llevado a cabo gracias a los recursos aportados por la DEGAPA para llevar a cabo este proyecto PAPIT. Bueno, ¿cuáles son estos productos de un proyecto PAPIT de las artes? Puede obtenerse un libro, un artículo arbitrado, un rescate de archivos, puede ser una exposición individual o una exposición colectiva, puede ser una publicación electrónica, puede ser una propuesta de museografía y restauración. Hay más productos. Yo aquí he anotado los que son más cercanos a nosotros, ¿sí? Otra vez, presentar como resultado del proyecto al menos uno de los productos. Evidentemente, en el desarrollo del proyecto ustedes van a poder anotar, bueno, se van a obtener artículos en el primer año y se está trabajando para poder obtener un libro, se van a hacer publicaciones electrónicas, se va a diseñar un sitio, en fin, en el caso de los libros,
les recuerdo, en este momento, dentro de las reglas de operación que tiene PAPIT, ya no autorizan libros impresos porque los costos en impresión son muy elevados. Pero finalmente, los recursos sí pueden utilizarse para la edición de libros digitales, que finalmente el procedimiento es el mismo. La única diferencia es que ya no vamos a tener un documento impreso, pero finalmente, pues los recursos se van a poder aplicar para poder hacer la edición de un libro electrónico. Bien, seleccioné dentro de la revisión que hice de los proyectos aprobados tanto del 2019 como el 2020, algunos de los títulos. Y del lado derecho en el rojo están los proyectos aprobados en el 2023. Los voy a leer para que tengamos como referencia cuáles son las temáticas que en el caso de las humanidades y las artes se han propuesto y que han sido autorizadas por la DEGAPA a través del PAPIT. Los que tenemos aquí en el lado izquierdo, el primero recuerden que voy a leer los títulos de los proyectos. Rescate, análisis y edición de textos de la literatura para niños y jóvenes hacia una historia de su desarrollo en México. Esto lo presentó el Instituto de Filológicas en 2019. Otro, escritos de mujeres, rescate documental. Esto es un tema del ISUE, del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación en 2019. También hay uno titulado Archivo Juan Hacha, rescate de 3 manuscritos inéditos del periodo 1965-1971, y esto lo solicitó el Instituto de Estéticas en 2020. Por último, la imagen presidencial en México, retratos fílmicos desde el poder. Esto lo propuso la Coordinación y Consejo Técnico de las Humanidades en el año 2020. Estos los tomé como referencia porque efectivamente, cuando uno se pone a revisar esto, la verdad es que es una lista impresionante donde todas las facultades y escuelas de la UNAM han propuesto proyectos PAPIT que han sido aprobados y de entre los cuales predominan, por supuesto, los de las ciencias duras, pero no, esto no implica que no se acepten proyectos de las humanidades y las artes, como los que acabo de comentar. En el caso de la convocatoria 2023 que todavía está vigente, de hecho, los proyectos PAPIT, recuerden que duran 2 años, están ahorita por cumplir su primer año y deberán entregar un informe parcial acerca de los avances y los logros que han tenido, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos? Aquí en este caso no encontré en la lista que obtuve en el momento en que fue publicada de cuáles fueron autorizados para este periodo, no venían los datos de quienes propusieron esto, simplemente me quedé con los títulos, ¿no? Sería necesario hacer otra búsqueda para poder asociar quiénes son los responsables de estas investigaciones. Entonces, el primero, la publicidad en México y su interseccionalidad con la obesidad, escenarios, representaciones, hábitos alimentarios, tecnología y políticas públicas. Otro, la cultura en México en los años 60 y 70 del siglo XX. Tercero, imaginarios de México en el cine moderno a través de los cineastas viajeros. Último, difusión internacional de la obra de Silvestre Revueltas, edición crítica de partituras inéditas, catálogo de obras de Silvestre Revueltas, segunda edición, bilingüe. Bueno, como ustedes pueden ver, pues tenemos aquí distintas temáticas que de acuerdo a nuestra área de conocimiento y a la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de los años en la FAD, pues podemos ir definiendo algunos temas que nos den la pauta para poder establecer y elaborar proyectos PAPIT. Bueno, por mi parte, esto sería, sería todo. Pasemos en este momento, espero que hayan estado apareciendo sus participaciones, sus preguntas y Muchas gracias, maestro. Sí sí, tenemos, voy a dejar de compartir. sí, perdón. Ya, perdón, sí, adelante, Raquel. Gracias, maestro. Sí tenemos algunas preguntas en el chat. Le voy a dar lectura para que usted pueda responderlas. Sí, La primera es de la maestra Jimena García y ella nos pregunta si pueden ser becarios estudiantes que ya finalizaron su servicio social. sí, sí, sí. En este caso, dentro de las partidas presupuestales que tiene un programa PAPIT,
hay partidas que pueden ser para otorgarle becas a personas que van a estar participando en esta investigación. En este caso pueden ser estudiantes que están, digamos, en licenciatura en sus semestres finales, o estudiantes de maestría también que están en esa situación, o tesistas que en alguna medida, por la temática de su trabajo, pueden también participar. El propio PAPIT destina recursos para pagarles una beca que se establece, no sé, puede ser una beca de 3 meses, de 6 meses o de 12 meses, dependiendo de la situación en la que van a participar. Así que sí, sí es factible. ¿Me dejaría ampliar mi pregunta, maestro? Sí, Jimena, adelante. Mire, es que yo soy del programa de tutorías y los tutores pares están conmigo aproximadamente un año. Ellos están entre que no terminan su tesis para titularse y que ya acabaron todos los créditos. ¿Aún Sí. así pueden ser factibles de becarios o se tienen que inscribir a fuerzas a hacer a su tesina? No, yo creo que en este caso, si la experiencia, el conocimiento, el trabajo que ha venido desarrollando la persona interesada, pues, y si el estudiante que aún no concluye su tesis, puede incorporarse a un proyecto PAPIT, definiendo, desde luego esto es función del responsable, debe describir claramente cuáles son las funciones que va a cumplir, de tal manera que si la propuesta de PAPIT es aceptada, pues se le podrá otorgar una beca para poder desarrollar las tareas del propio proyecto de investigación. Okey. Y, porque la siguiente pregunta también es mía, eh, ¿tiene que ser forzosamente tesis o puede ser tesina? No, dentro de las modalidades de titulación que existen en cada facultad, en el caso nuestro, recuerden que tenemos como 10 modalidades de titulación. Si el tesista está cumpliendo alguna de estas bueno, desde luego hay que ver la vinculación que tendría su trabajo o su participación con el PAPIT, pues puede intervenir, ¿no? No tiene que ser necesariamente una tesis. Okey, muchas gracias, maestro. Sí, bien. Adelante, maestra Raquel. Sí, gracias. Eh, también pregunta el maestro Raúl si se puede planear el proyecto PAPIT a 3 años. Bueno, sí se puede planear a 3 años, pero inicialmente el proyecto tiene que definirse a los 2 primeros años y puede manifestarse ahí por la naturaleza, por la extensión, por la complejidad que se requeriría de un tercer año. Pero ese tercer año, la DEGAPA lo va a autorizar una vez que se hayan cubierto los 2 primeros años y que se vean los resultados, ¿sí? Sí se puede proyectar a 3 años, pero en principio tiene que definirse un proyecto de duración inicial de 2 años. Muchas gracias, maestro. La maestra Nicté pregunta, ¿podría ser responsable un profesor o profesora de carrera que se encuentre en su año sabático? Ay, esa es una pregunta de la que no tengo respuesta, ¿eh? Tendría que consultarlo. No había surgido en toda la documentación que he revisado y lo que he visto hasta ahora. Tendría que consultarlo, pero eso lo anoto y yo lo pregunto allá, al área de Papit para que pues me indiquen si por su estancia sabática él puede intervenir. Ujú. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien quiera levantar su mano y tenga alguna otra participación o consulta que desee revisar con el maestro Jaime. Adelante, maestro Santiago, gracias. Adelante, maestro Santiago. Sí, sí, bueno, a mí me interesa mucho escuchar la opinión del doctor Julio Chávez, porque me imagino que ha hecho proyectos donde se involucra la producción plástica. Y ese es el interés que tengo, porque conozco proyectos PAPIT que están más encaminados a aspectos de investigación documental, más teóricos, pero de los que estamos presentes, pues veo ahí a la maestra Patti Soriano, al maestro José Manuel, etcétera, pues somos más del área de producción artística. Entonces, sí, sí, me gustaría mucho que el doctor Chávez nos compartiera su experiencia. Y bueno, entiendo que para ser responsable debe ser titular desde A a C. Y ya el corresponsable o la corresponsable puede ser profesor de asignatura, inclusive siendo interina, ¿no? O interino. Bueno, una precisión, antes de ceder la palabra al doctor Julio Chávez. En el caso de los PAPIT,
los responsables y corresponsables efectivamente tienen que ser maestros de carrera, de acuerdo a su nivel y categoría, pero en este caso, en los PAPIT, no pueden participar como corresponsables los profesores de asignatura, Mm, solamente es en el caso de los PAPIMES. es Tendremos cierto. una sesión en la próxima semana en la cual sí, como lo habíamos comentado la sesión anterior, en los PAPIMES sí puede participar inclusive como responsable un profesor de asignatura que sea definitivo y que esté ejerciendo mínimo 20 horas, ¿sí? Entonces, en ese caso sí puede ser hasta responsable. Y eso es muy Mm, bueno porque anteriormente no había esa facilidad y de tal manera que los maestros de asignatura que no habían podido tener acceso a una plaza de carrera no podían participar, pero en este caso en PAPIME ya hay esa apertura, ¿sí? y una última antes de que continúen. En el caso, bueno, queda claro, el corresponsable puede ser también debe ser una maestra de carrera. Sí. En el caso de involucrar profesoras y profesores de asignatura, ¿ellos podrían tener alguna beca o solamente son para los estudiantes? Es que ya no me acuerdo de esa parte. No, en este caso los profesores no, es para estudiantes, sí, Ujú. para participantes de becarios, que van a ser estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado o Ya, inclusive que ya están en proceso de titulación, tesistas también, pero los profesores no. bien. Sí, Ujú. gracias, Jaime. Sí, Santiago. Bien, no sé si ya les demos la palabra al doctor Julio Chávez y sobre la marcha van surgiendo otras intervenciones y las podamos atender. Adelante, doctor. Gracias, profesor. Buen día a todas y todos. Eh, pues gracias por la invitación. Yo estoy en la mejor disposición para apoyarles en lo que pueda. Y bueno, hay muchos puntos que podemos tratar ahorita y ojalá vayan surgiendo las preguntas, las dudas. Creo que el profesor Jaime ya hizo una descripción muy puntual de todos los puntos, todos los aspectos que hay que considerar. Quizás lo único que noté que no se abordó del todo es cómo son los esquemas de evaluación. Ujú. Si bien hay un comité de evaluación del PAPIT, que como les comentaba, yo pertenezco al de las Humanidades y las Artes, que está conformado por varios profesores de distintas áreas de las humanidades. Los proyectos son dictaminados por árbitros que son expertos en el área o el tema del proyecto. Lo que hace el comité evaluador es detectar cuál es la línea de investigación o las líneas, el tema, y se canalizan a árbitros especializados. Esto es evaluación en ciego, es decir, ustedes no se enterarían quién va a evaluarlos. Eh, Regularmente son 4 o, bueno, si se requiere, se solicitan todos los árbitros que sean necesarios para que lleguen a una conclusión. Entonces, esto es importante que lo focalicen porque el comité de evaluación del PAPIT no es el que dictamina los contenidos, ¿sí? Ahí hay que tener mucha claridad. Nosotros somos como gestores del dictamen y al final amarramos todas las opiniones para dar esa conclusión final. De tal manera que es una evaluación colegiada y en cuanto a los contenidos es hecho por expertos. Estos expertos, estos árbitros están contenidos en un índice, en un banco de árbitros que están conformados por profesores, investigadores que han hecho proyectos de investigación PAPIT. Entonces, bueno, es muy numeroso. De hecho, dentro de la comunidad de la FAD hay varios árbitros donde se especifican sus líneas de investigación y su experiencia, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan bien focalizado para no generar prejuicios, ¿no? Lo que se hablaba la ocasión anterior, que tengan muy claro que los contenidos son evaluados por expertos, ¿sí? Y siempre tratar de conciliar pareceres. Hay ocasiones en que un proyecto es dictaminado y se plantean contrastes totales, ¿no? Hay árbitros que dicen no funciona y otros que dicen es excelente. Entonces ahí viene una serie de negociación, se pide opinión de más árbitros hasta que se llegue a cuestiones de fondo, ¿sí?
Entonces, deben tener la seguridad de que estos dictámenes son hechos por expertos y siempre se trata de conciliar y de ver el trasfondo, ¿no? Bueno, ese es un punto que considero que es importante, ¿no? Ahora, los contenidos, la estructura de los proyectos, como lo planteó el profesor Jaime, se rige por esos puntos. Sin embargo, pareciera que todos entendemos cada concepto. Y no es así. Tal parece que cada quien maneja una acepción distinta de lo que puede ser, por ejemplo, un objetivo, una meta, un producto. Y creo que tenemos que tener mucha claridad al respecto. Miren, obviamente el punto más importante es focalizar el tema o el asunto del que van a hablar, del que van a investigar. Ese es el gran reto, que es un problema y es un reto no solamente para nosotros como profesores, investigadores, sino los mismos estudiantes, por ejemplo, a nivel de posgrado. Ese es el gran problema, el gran reto que tienen para llevar a cabo una investigación, ¿no? Focalizar cuál es el tema. Entonces, bueno, hay distintas estrategias que ustedes como profesores las deben de estar manejando con sus estudiantes, detectar cuáles son sus experiencias, sus preocupaciones, sus intereses, y todo eso lo tienen que amarrar, ¿no? Nosotros también, de alguna manera, nos tenemos que apoyar en eso, pero yo creo que tiene que resaltar un poco más el expertise, ¿no? Dónde nos hemos movido a lo largo de nuestra carrera como docentes, y ver, por otro lado, lo que se hablaba del estado de la cuestión, ¿no? Cómo está esa situación a nivel cultural y dónde podemos incidir, ¿no? Entonces, bueno, el tema es fundamental focalizarlo bien y obviamente los objetos, el objeto o los objetos de estudio, porque una cosa es el tema y otra cosa es dónde lo van a focalizar esa problemática, es decir, en los objetos de estudio. Yo creo que ese es el punto a nivel de sustancia de las investigaciones que se tiene que focalizar y se tiene que hacer un trabajo de mucha reflexión, de una visión muy crítica hacia dónde vamos a generar, a enfocar nuestra investigación. Bueno, ese es un asunto, ¿no? Ahora, con respecto a los otros 3 puntos que se hablaban, los objetivos, las metas y ¿cuál otro sería? Bueno, los productos. Vamos por partes. Los objetivos. A veces se confunden los objetivos con las metas. Los objetivos son cuestiones de fondo, ¿sí? Que tienen que plantearse a nivel de qué van a hacer, cómo y para qué. Son cuestiones de fondo. Entonces es lo que le va a dar sentido a la investigación. Plantéense sus objetivos tratando de abarcar esos 3 aspectos. ¿Qué? ¿Cómo y para qué? El para qué es fundamental en un objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, a diferencia de las metas, los objetivos son de fondo y las metas son pues como el nombre lo dice, ¿no? Una meta, ¿qué van a lograr? ¿Sí? La meta es titular a 5 estudiantes. La meta es conseguir delimitar los contenidos de una publicación. Son cuestiones más instrumentales, ¿sí? Que pueden ser de carácter más subjetivo, más teórico, o también a nivel objetual, a nivel producto tangible. Es una meta a lograr, ¿sí? Ahora, están, por otro lado, los productos de la investigación. Los productos es la evidencia que va a quedar de todo el proceso de investigación y es la aportación que nosotros damos para la posteridad, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Estos productos, como ya se planteó por parte del profesor Jaime, son de distintas características, ¿no? Creo que, bueno, se plantearon algunas líneas, pero aquí cabe puntualizar algo y me voy acercando un poquito al planteamiento que hacía el profesor Santiago Ortega con respecto al área de las artes visuales, ¿sí? Miren, ¿cómo ir tocando esto? Nosotros tenemos ahí una especie de estigma, dado que nuestra área es extremadamente disruptiva a nivel de las artes. Entonces, cuando nos enfrentamos con esquemas tan sólidos para llevar a cabo investigación, tenemos problemas, ¿no? Sí, uno de los productos que son más privilegiados en la universidad son las publicaciones, por ejemplo.
Y esto yo considero que es una consecuencia de estas visiones para eficientar la educación, que venimos cargando quizás del proceso de Bolonia y todo esto, ¿no? Que tenemos que ser eficientes, productivos a nivel educativo. Es una visión de la educación que nos está impactando y que viene desde Europa, ¿no? Se quiera o no, lo estamos viviendo. Entonces se está privilegiando mucho los productos vinculados con las publicaciones, los libros, los artículos, y bueno, no solamente producir publicaciones, sino que sean arbitradas e indexadas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un muro tremendo, ¿no? Al menos los que estamos en el área de las artes. Por las razones que habíamos explicado la vez pasada, ¿no? Que quizá nuestra área es más de producir, más de hacer, más de proponer objetos, acciones, en fin, y no tanto el publicarlo, ¿no? Sin embargo, se nos está demandando que lo hagamos. Y hay una negociación ahí que sí la hay. Estamos avanzando en distintas entidades colegiadas dentro de la universidad para que se reconozca, por ejemplo, una exposición como una publicación, que finalmente es una publicación. Es decir, se hace público el resultado de un proceso de creativo y de investigación también, ¿no? Entonces, ya hay grupos colegiados como el Consejo Académico de Área que está reconociendo esto, pero ha sido un proceso de años y años y años. O sea, no se trata de homologarnos, sino que vean las cualidades de los productos que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se está aceptando el producir obra como productos de investigación y como productos publicables y medianamente comparables con una publicación como un libro o un artículo. Entonces, bueno, por ahí vamos ganando, vamos negociando y en el caso de los PAPIT se permite ya y se ha permitido desde hace muchos años el proponer obra artística como producto de investigación, ¿sí? Obviamente, aquí entramos en subjetividades porque hay personalidades de otras áreas que dicen, bueno, ¿y quién me va a decir que una propuesta artística es de calidad, ¿no? Por ejemplo, necesitan evidencia, necesitan el árbitro que diga, esto es de calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos metemos en un tema complejo dentro del arte, porque son aspectos de axiología muy complicados, pero bueno, hay los medios de demostrar que es una aportación, llamémoslo interesante, no de valor, sino interesante, dejémoslo así, en el sentido de que puede ser posicionado en un entorno de difusión cultural con determinadas reglas, ¿no? Por ejemplo, de entrada, hay entidades, llamemos museo o galerías universitarias, donde hay un comité de selección, ¿no? Para que alguien exponga. Entonces, bueno, ya hay árbitros de por medio, al igual que una publicación que se somete a pares ciegos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la homologación. Entonces, estamos ya compitiendo en las mismas condiciones, ¿no? También una exposición, una obra artística pasa por un comité de selección, que son árbitros, y dan ciertos lineamientos de calidad y de aportación. Entonces, bueno, se abre la posibilidad de proponer el producto como una publicación, una obra de arte, siempre y cuando sea mostrable y sea presentada con la dignidad que amerita, que haya un catálogo con opiniones críticas, de análisis, en fin. Y paralelo a esto, que se generen, por ejemplo, sesiones a nivel de conferencias, a nivel de mesas de diálogo, de discusión, lo que ahora se le denomina conversatorios, ¿no? Entonces, bueno, son también resultados que pueden ser contemplados en una propuesta artística. Un producto va a ser generar una serie de mesas de discusión o inclusive un seminario sobre el tema que abordó la exposición o la obra, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a ver luces, ¿sí? Si nosotros somos capaces, aparte de producir obra, de publicar a nivel texto, artículos, libros, no, hombre, estamos más allá del bien y del mal, ¿no? Pero tenemos, en todo caso, que quizás focalizar lo que nuestra aportación va a ser a nivel de propuesta artística, ¿no?
Pero sí, obviamente hay que presentarlo con dignidades, con una presencia muy fuerte, contundente, en fin. Esos serían algunos aspectos. Ahora, otros puntos que también creo que son importantes, aparte de los productos, que, como les decía, es la evidencia de la investigación, es los puntos de difusión de la investigación. O sea, cómo van a difundir lo que lograron en su investigación. Se habla de que participar quizás en programas de radio, de televisión, en foros a nivel de coloquios, conferencias, donde se presenten los avances de la investigación. En el caso de las artes se puede hacer también una especie de conversatorios, de conferencias, para ir hablando de estas exploraciones creativas, ¿no? Es importante la difusión que se dé de la investigación. Es muy importante que vayan presentando avances. Y de hecho, dentro de los planteamientos del presupuesto, se considera también, por ejemplo, los viajes, las instancias para ir a foros donde se presenten los avances de la investigación. Entonces, esto lo deben de tomar muy en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, esto que va de alguna manera vinculado con los eventos, los seminarios son importantes. Por ejemplo, en nuestra facultad ya hay una gran actividad relacionada con seminarios, entonces que deben de estar vinculados con la investigación que están proponiendo, ¿no? Hacer un seminario y con opción quizás a titulación, en fin, hay opciones, ¿no? Entonces, es otra de las actividades que deben de considerar, ¿no? Y bueno, uno de los puntos también importantísimos y que se ha estado hablando es de la formación de recursos humanos. Los proyectos PAPIT obviamente implica investigación, pero debe tener una redondez, ¿no? Con respecto a las 3 líneas de interés de la universidad, que es la investigación, la docencia y la difusión, ¿sí? Hasta ahorita hemos tocado la investigación y la difusión, pero resta todavía la docencia y la formación como tal de recursos humanos. En este caso deben de tener claro y bien focalizados los posibles estudiantes que participen en los proyectos. Es muy importante que integren estudiantes y puede ser, ahorita había preocupación sobre las características de los estudiantes. Las becas se otorgan para conclusión de estudios de licenciatura, para titulación de alumnos, para participar directamente en los proyectos. Y también se pide que, por ejemplo, si se incluyen tesistas, que las tesis o las investigaciones del estudiante estén dirigidas por el responsable del proyecto, que ese es quizás el modelo ideal, que el que dirige el proyecto también esté dirigiendo las tesis y las tesis tengan vínculos con el proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo deben de tomar en cuenta. Las becas, en este caso, no son transferibles a otras partidas. Lo que pudiera ser, por ejemplo, gastos de viáticos podrían ser transferidos a servicios, pero las becas no. Las becas tienen que estar dentro del mismo rubro. Solamente se podrían cambiar, por ejemplo, de licenciatura a posgrado, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero es la misma partida, ¿no? De becas. Entonces, bueno, ahora, otra cosa. Ustedes no pueden pedir, bueno, se han pedido becas, pero sin nombrar a los estudiantes. Y ahora se está cuidando muchísimo esto. Ustedes deben tener ya focalizados los estudiantes que van a participar, ¿sí? Para que sea muchísimo más claro el asunto y no haya estos extravíos de que no conseguía los estudiantes y ya no pude ejercer esa partida. Ahora se está cuidando mucho eso. Cuando presenten ustedes el proyecto, tengan bien claro cuántos estudiantes y qué características van a tener, ¿sí? Y qué nivel, porque si no se va a complicar esa partida. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé si hasta este punto vaya el asunto claro, si tengan algún cuestionamiento para ir avanzando un poquito.
Quizás también podríamos hablar un poquito de la estrategia o procedimiento metodológico. Esto también es importante, ¿sí? Ujú. Quizás aquí tendríamos que diferenciar lo que puede ser una estrategia a un método, una construcción metodológica. La estrategia son las maneras de resolver o enfrentar un problema. Y bueno, nosotros hacemos estrategias a diario, ¿no? Para resolver, para estar enfrente de la pantalla. Tengo mi estrategia. Primero voy a desayunar y voy a organizar mi día y eso es una estrategia, ¿sí? Entonces, no hay que confundirla con un método. Un método también es una forma de organizar, pero apoyados llamémosle, en criterios o parámetros teóricos, estrategias conceptuales. Esa sería la gran diferencia de una metodología. Su metodología, por ejemplo, podría ser de carácter cualitativo, cuantitativo, interpretativo, y a su vez podrían apoyarse en fuentes de autoridad que han abordado esas vertientes metodológicas. Ujú. Ahora, en nuestra área, estoy hablando de las artes visuales, porque el diseño tiene otras problemáticas, además, aparte de que somos casi hermanos, pero sí son dinámicas distintas. Este, en el caso de las artes, perdón, me dispersé un poquito, estaba hablando de las De las metodologías. metodologías, exacto. A ver, en el caso de las artes, yo creo que nosotros somos constructores de metodologías. Y quizás ahí esté un filón muy importante a nivel de aportación como investigación, ¿sí? Nosotros somos constructores y somos conciliadores de distintos pareceres que casi siempre son disruptivos a nivel universitario. Entonces, así como tenemos problemas para posicionarnos en una visión de la educación apoyada en la productividad, en la eficiencia, en la evidencia del conocimiento, nosotros estamos apostándole a romper esquemas, ¿sí? Y por algo nos tienen aquí en la universidad, justamente porque somos un filón importante para dar conocimiento nuevo o más que con conocimiento nuevo, con nuevas estrategias para generar conocimiento a través del arte. Entonces, bueno, tenemos un nicho de oportunidad muy grande, pero tiene un gran riesgo, ¿no? Si no lo sabemos explicar, como decíamos la vez pasada, si no Ujú. sabemos argumentarlo, caemos en un vacío terrible, ¿no? Que, que lo más terrible de esto es que los que están en otras áreas se fijan en estos vacíos y no en la aportación que tenemos nosotros en las manos. Entonces, ahí tenemos un reto de cómo posicionarnos con claridad y con contundencia en este contexto. Y no yo diría que no para competir, sino simplemente para hacer valer este estar en este entorno académico, ¿no? Nosotros tenemos un nicho de oportunidad muy importante a nivel de cuestionar de manera constante las visiones monolíticas, disciplinarias, ¿no? Muchas de las investigaciones están rozando la transdisciplina, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos rozando cosas que son muy interesantes, pero que se pueden escapar de las manos si no las podemos focalizar bien, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que tenemos esta, este problema con respecto a compararnos con otras áreas, que yo creo que no lo debemos hacer, sino tenemos que invertir todo nuestro esfuerzo para hacer valer lo que estamos aportando a nivel de investigación, a nivel de producción, que es justamente la construcción de metodologías, ¿sí? ¿Cómo construimos metodologías a partir de distintas visiones disciplinarias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos proyectos de investigación es el lugar ideal para aterrizar estas cosas, para llegar a conclusiones, para llegar a ver luces en todo esto, pero siempre partiendo en este caso del quehacer artístico, de la producción artística, ¿no? Pues bueno, este sería quizás otro de los puntos que a mí me interesaba mucho resaltar, que son los enfoques metodológicos, ¿sí? Ya. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario. Maestros, maestras, si tienen alguna intervención, levanten su mano, aprovechando que está aquí el doctor Julio Chávez para que nos pueda precisar algunas cosas. O inclusive, miren, yo les podría decir, él hacía, Jimena, la maestra Jimena, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera preguntar si existe algún documento que me indique parámetros específicos para el tema de los becarios y así yo pueda ir revisando como si fuera una lista de cotejo. Bueno, la parte de becarios está planteada también en las reglas de operación. Ujú. Disponemos del documento de reglas de operación que se publicó para la convocatoria vigente, que es la 2023. Sin duda, no creo que tenga modificaciones para la siguiente convocatoria del 24. Ese es el documento en el que podríamos revisar el apartado de las becas y los estudiantes y las características que describen ahí para poder considerar quiénes pueden intervenir. No, con mucho gusto, maestra Jimena, lo vamos a tener en cuenta para podérselos compartir y que puedan ustedes hacer la consulta. Sí, es que me pareció muy interesante lo que dijo el doctor Julio en torno a que tuviéramos cuidado con ciertas características, entonces reviso el documento. Muchas gracias. Sí. Sí, creo que toda esta información la pueden encontrar en las reglas de operación. Están Sí, bastante bien explicado todo el punto por punto. Ujú. así es. Les decía, mientras surge alguna otra intervención, eh, anoche cuando estaba terminando de revisar la presentación que les compartí, me preguntaba yo acerca de los temas, cuáles pueden ser los posibles temas para los artistas y los diseñadores que puedan proponer un proyecto PAPIT. Entonces recordaba en el caso del diseño y tomando en esto como ejemplo el área de la ilustración, en alguna ocasión de los alumnos que yo llevo en los últimos semestres en la parte de el seminario de tesis, bueno, que ahora tiene otro nombre, dos nombres muy rimbombantes, pero que al final es hacer la tesis, este, había un alumno que estaba cumpliendo su servicio social con una investigadora y la investigadora había solicitado su intervención o había aceptado su participación porque ella estaba haciendo un estudio sobre investigación en coleópteros, es decir, todos estos escarabajos, ¿no? Pero la idea de la necesidad de esa investigación era que por la naturaleza, por el tamaño de los insectos, una fotografía no permitía poder revelar las características que ella necesitaba presentar en su investigación. Por tanto, le era más valioso, a partir del trabajo que hacía el ilustrador, que tenía bajo un lente observando las características de estos escarabajos, poder ir haciendo las ilustraciones de acuerdo a los requisitos que pedía la investigadora, de tal manera que ahí tenemos un espacio de lo que es la ilustración científica como una de las posibles áreas de desarrollo de la ilustración dentro de las distintas posibilidades que tiene. Entonces, lo cito como ejemplo porque para un trabajo que era un proyecto que podría convertirse en una tesis de licenciatura, pues existen otras posibilidades, ¿no? En este caso, lo que sería el área de ilustración científica, la ilustración de libros de texto, ¿sí? La ilustración para personas con discapacidad, en fin, hay una serie de posibilidades que se tienen y que sería cuestión nada más de que los especialistas en cada uno, en este caso de las áreas del diseño, pudiera reflexionar sobre las potencialidades que tiene la fotografía, las posibilidades que tiene lo que es el diseño de símbolos, de logotipos, en fin, las posibilidades que tiene el diseño de animación, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. La cuestión es que cada quien dentro de su área empiece a imaginar de acuerdo a su conocimiento y experiencia, cuál podría ser un posible tema y por dónde desarrollarlo, ¿no? Y cuál sería, en este caso, las preguntas a resolver, ¿no? ¿Qué voy a obtener yo? No puede ser un tema genérico como la ilustración o como los medios audiovisuales o la hipermedia. Sí, bueno, sí, ese es el tema genérico, pero específicamente, ¿qué de ese asunto en razón de lo que yo he estado haciendo, de lo que me interesa, podría plantearlo para que pueda yo empezar a construir un proyecto? Y como ya se dijo, también pensar en los participantes, ¿no? ¿Quiénes podrían intervenir? Y es esta parte que comentaba el doctor Julio sobre la formación de recursos humanos. Eh, Existen esos recursos para que los jóvenes que estén interesados puedan empezar a tener una inducción a la investigación a través de elaborar sus proyectos de tesis o participar con tareas específicas en un proyecto PAPIT. Es decir, hay posibilidades, ¿no?
Entonces, ya no hubo oportunidad porque me interesaba mucho poderles plantear en esta parte de esta sesión cuáles son los elementos esenciales que deben tomar en cuenta para poder estructurar un proyecto. Pero en una siguiente reunión, sí podríamos, espero que ya alguien tenga en mente sus temas, que tengan una comunicación al centro de investigación o directamente conmigo. Por ahí están unos correos que les van a compartir para que vayamos construyendo y definiendo cuáles podrían ser esos temas y a partir de ello definir cuáles son los objetivos, las metas y poco a poco ir cubriendo las distintas partes que nos solicitan en un proyecto PAPIT, ¿no? Entonces, eso quería comentarlo porque efectivamente ya el doctor Julio mencionó las, las implicaciones que tiene una propuesta de artes con las producciones que hacen los artistas y dijo cosas muy valiosas, donde ya una misma obra, el producto del trabajo de un artista, la producción de un cierto periodo, y la publicación de esto es precisamente los resultados de un proyecto de trabajo, ¿sí? Entonces, agregado a eso, la parte productiva, la parte creativa que está plasmada en los resultados y que pueden ser difundidos a través de una exposición, creo yo que la parte interesante aquí es cómo argumenta el artista visual los resultados de su trabajo. Es decir, no es una cuestión de estilo. A un comité evaluador no le importa que le expliquen el estilo. Lo que le interesa es que el artista explique cuáles son las técnicas que utilizó, qué hallazgos descubrió en el proceso de estar construyendo la obra, cuáles son pues las innovaciones que ha dado como resultado esa experiencia de trabajo con una técnica específica, con el uso de ciertos materiales. Si el artista puede explicar eso, sin duda, pues un proyecto de esos lo avalan, porque les está diciendo cuáles son las innovaciones, qué es lo que está construyendo, cómo se está enriqueciendo el conocimiento, ¿sí? Ya no, porque sí, efectivamente es muy difícil. ¿Cómo valorar una obra? Sí, pues no es un asunto de percepción, es un asunto de cómo está implícito ahí el conocimiento, la experiencia, el uso de técnicas y materiales, la innovación en los resultados. Es decir, hay cosas ahí que son valiosas que también los artistas toda vez, por ejemplo, a través de un diálogo con un interlocutor, puede ir exponiendo estas ideas y plasmarlas en un documento para poder construir un proyecto, ¿no? Lo mismo en el caso, maestro José Manuel, de los procesos en serigrafía. Todas las innovaciones que existen ahorita en las nuevas tintas, en las posibilidades, los resultados que se tienen, ahí tienen ustedes un potencial también muy grande. Entonces, sin deslindar que efectivamente el área de las artes tiene resultados muy particulares, pues lo que se trata es de poder recuperar todos esos hallazgos. Les decía yo la vez pasada, hemos tenido en nuestra facultad a lo largo de los años la participación de docentes muy valiosos que lamentablemente ya se jubilaron o ya fallecieron y tenían un caudal de saberes en su experiencia que nunca salieron a la luz. Esta es la oportunidad a través de estos proyectos de investigación de que podamos sacar a la luz todos esos conocimientos que están ahí ocultos, pero que a partir de una propuesta como esta, aparte de los recursos que nos aporten para poder darla a conocer, pues poder expresar lo que se está logrando en las artes y el diseño, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta más. Sí, doctor, adelante. Bueno, Julio. van surgiendo puntos de reflexión. Ahora los ejemplos que se dieron y el que está vinculado con la FAD está muy vinculado con la historia del arte. Hay esta inercia, yo siento que hay esta inercia de ubicarnos en la historia del arte, hacer una historiografía un tanto accidentada. Hay quienes tienen la formación, el ejemplo que se dio, tienen la formación como historiadores, sobre todo la doctora Mercedes Sierra es historiadora y tiene todas las tablas y las estrategias y las dinámicas de investigación. Eh, a veces nosotros nos metemos en esas líneas sin tener la contundencia del dominio de las estrategias, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en estas trampas que luego nos ponemos a nosotros mismos. Querer explorar en territorios que creemos que son los nuestros y no lo son del todo, que caminan en paralelo con nosotros, pero que no es lo nuestro. Nosotros no somos historiadores, vuelvo a lo mismo, somos creadores y en este caso de las artes, la creación es nuestro campo de acción. Entonces tenemos que focalizar eso, ¿no? Eh, creo que hay filones muy importantes que explotar desde nuestra perspectiva. Ahora mismo se citaba a estos viejos maestros, la sabiduría que tienen.
ahí podemos rescatar muchas cosas, ¿no? Ahorita recordé todo este concepto de la sabiduría práctica, la frónesis que se manejaba y que seguimos utilizando, ¿no? Los maestros a partir del hacer enseñan, ¿sí? O enseñamos. Esto siento que se ha menospreciado, pero es parte de nuestra realidad. Entonces, por ahí tenemos focos interesantes que debemos de mirar para plantearlos como puntos de reflexión a través de procesos de investigación, ¿sí? Toda esta experiencia acumulada de tantos años, cómo se ha ido, bueno, proyectando al futuro a los estudiantes a través del hacer, con esta práctica que creo que era Sócrates, le llamaba la frónesis, su sabiduría práctica, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos viendo por dónde debemos de caminar. Ahora, hay proyectos de las áreas y creo que se están posicionando de una manera muy fuerte, sobre todo la vertiente del arte contemporáneo. Son vertientes de investigación que es mucho de reflexión, mucho de reflexión, mucho de teoría, y llega inclusive momentos, les soy sincero, que lo siento delirantes, ¿no? Delirantes porque se remiten a distintas áreas disciplinarias, distintas visiones teóricas, y de repente decimos, bueno, ¿y la propuesta artística dónde está? ¿Sí? Pues bueno, quizá la propuesta artística está en el manejo de los conceptos, la teoría, las palabras como elementos de configuración artística, ¿no? Pero bueno, son territorios que se están metiendo en estos programas de investigación y cada vez tenemos más, ¿no? Pero lo curioso es que los están proponiendo gente por ejemplo, de investigaciones estéticas, ¿no? En el área de arte contemporáneo. Hay 2 o 3 personajes de la FAD que tienen presencia en esta área, en el arte contemporáneo. Y está bien, yo creo que está muy bien, pero de repente, bueno, por ejemplo, la pintura, la escultura, el grabado, ¿dónde está, no? Yo recuerdo hace muchos años participé en un proyecto PAPIT con el maestro Francisco de Santiago, y el asunto era proponer obra artística, y se hicieron varias exposiciones en la ciudad, en otros estados, pero la parte medular era la obra, ¿sí? Entonces, bueno, sería como nuestro reto ver cómo planteamos un proyecto, nos acercamos a este modelo de investigación proponiendo obra artística, ¿no? Y no desviarnos hacia los modelos de historia del arte, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras reglas. Sí, yo creo que una cuestión importante también y que es bueno que lo tengan en mente es esta posibilidad del trabajo interdisciplinario. Sí, no necesariamente tendríamos, en el caso nuestro, de ser trabajos exclusivamente de diseño. Si hay posibilidades de poder interactuar en una propuesta PAPIT en el que participen las maestros de arte, maestros de diseño, con un objetivo común, con un proyecto conjunto, pues se puede hacer. Inclusive el mismo PAPIT señala que pueden buscarse las participaciones de personas de otras entidades de la misma UNAM. Sí, hay una experiencia previa, no en proyectos PAPIT, pero de participaciones que hemos tenido nosotros con la Facultad de Química, por ejemplo, ¿no? Para poder difundir a través de carteles los resultados de los procesos de investigación o trabajos que están desarrollando allá. Es decir, existen condiciones, esto lo comento para que no nos cerremos a lo que podría ser una propuesta de trabajo propio por lo que nosotros sabemos. Si en el desarrollo de esta idea de un proyecto hay la necesidad de contactarse con personas que tienen un conocimiento, experiencia de otras entidades, inclusive fuera de la UNAM, o inclusive de otros países, ¿sí? En los proyectos que estuve revisando, ahí, por ejemplo, alguno de ellos mencionaba la estancia de una doctora del extranjero que fue traída a México para poder trabajar respecto de un proyecto y de esa manera eso se autorizó en las partidas acerca de la necesidad de contar con el conocimiento de una persona externa para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Para poder dar una conferencia, para poder participar en un coloquio, en fin, todo esto que ya comentó el doctor Julio Chávez, pero que es importante tenerlo presente en el momento en el que ya ustedes están pensando en diseñar un proyecto de investigación. ¿Mm?
Sí, maestra Raquel, ¿alguna cuestión? Sí, muchas gracias. Ha sido como muy interesante escucharles y en ese sentido en el chat la maestra Nicté nos pregunta si podrían recomendar algún autor o bibliografía sobre metodología de investigación en artes visuales. A ver, yo creo que toca el punto difícil, porque justamente se conecta con lo que acaba de comentar hace rato, ¿no? De que dentro de las áreas de la área de las artes somos constructores de metodologías. Entonces, ese es el gran reto, focalizar métodos o vertientes metodológicas para construir una nueva realidad metodológica. Sin embargo, hay aproximaciones en investigación de las artes. De hecho, si me permiten, aquí tengo un libro, se los voy a acercar. La investigación artística, un espacio de conocimiento disruptivo, que bueno, es uno de tantos, ¿no? Igual eso se los hago llegar para que le echen un vistazo. Y bueno, es una aproximación a la investigación de las artes y su relación con las universidades. Entonces, este es uno de tantos. Habrá que ir buscando qué otras visiones se han dado más contemporáneas, ¿no? Pero no pierdan de vista que como les comentaba, nuestro reto es construir metodologías, ¿no? Y más que nuestro reto es nuestra realidad. De repente nos apoyamos en visiones fenomenológicas, hermenéuticas, en fin, yo creo que tenemos que tener esa visión amplia, ¿no? Abierta para ver cómo estamos construyendo esta realidad a nivel metodológico. Pero sí hay aproximaciones ya en ese sentido, ¿no? Bueno, quería retomar un poco lo que había comentado el profesor Jaime con respecto a la invitación de otras áreas en nuestros proyectos. Aquí también es importante que focalicen las cualidades de la investigación. Se hablaba de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Yo siento que por momentos también cada quien maneja una acepción distinta de estas vertientes. De hecho, yo lo veo en la facultad, hay un taller interdisciplinario y yo diría, pues es que creo que es más multidisciplinario, no interdisciplinario. Entonces, sería muy prudente focalizar bien cuál es la naturaleza de la multidisciplina, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, tenemos que focalizar nuestros objetos de estudio, ¿no? Tenemos un objeto de estudio pero necesito la opinión de un experto de otra área para resolver esta problemática que está dentro de mi objeto de estudio. Entonces invito a alguien de medicina, a alguien de ingeniería, para que me dé su experiencia, sus opiniones para resolver una cuestión. Hablemos, por ejemplo, de escultura, una escultura de grandes dimensiones. Necesito un ingeniero estructuralista, estructural, no sé cómo se le llame, para que me resuelva una problemática. Es decir, voy a llamar a agentes expertas para resolver mi objeto de estudio, que en este caso es una propuesta artística. Esa es una visión multidisciplinaria, ¿sí? Que muchos saberes se congregan en un objeto de estudio. Y en este caso, nosotros como artistas estamos proponiendo ese objeto de estudio, que es una creación nueva, ¿no? Una creación artística. Esa es una visión multidisciplinar. Ahora, la visión interdisciplinaria es, también hay un objeto de estudio, pero en ese objeto de estudio convergen otros saberes, pero no tanto para aportar y resolver una problemática en ese objeto de estudio, sino para obtener una cuota de saber para sus saberes, sus áreas disciplinarias. ¿Sí? Esa es una visión interdisciplinaria. Pensemos en estas unidades del Politécnico que se llama unidad interdisciplinaria, ¿sí? Hablan de economía, de contaduría y hay distintas vertientes que se reúnen en esos objetos de estudio para obtener cuotas de saber para su área. Esa es una visión interdisciplinaria, ¿sí? Y bueno, y el reto es la visión transdisciplinar, que no es tanto focalizarnos en los saberes de otras áreas, sino en los vínculos que nos unen con esas áreas. ¿Cómo planteamos puentes o vasos comunicantes entre disciplinas? Esa es la transdisciplina. Pudiera parecer que se desdibujan los saberes específicos o especializados en aras de ver el entramado o esa red
de vasos comunicantes que hay entre disciplinas. Eso sería la transdisciplina, y sí se da efectivamente mucho en el arte contemporáneo, donde ya no importa esas visiones disciplinares monolíticas, sino la manera en que se relacionan entre sí los saberes. Ese es el gran reto, ¿no? Y de manera general yo creo que en el arte es estas visiones de cómo me acerco al otro. Me interesan estos caminos que tengo que recorrer para acercarme al otro. Es la ese trance entre una disciplina y la otra. Entonces, bueno, focalicen esto para ver por dónde van a proponer su investigación, si va a ser multidisciplina, interdisciplina, o le están apostando a la transdisciplina. La transdisciplina tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos porque se hace mucho más nebulosa, más espectral. Entonces el rango de especulación es mucho más amplio y pueden caer en trampas, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay visiones que pueden ser encontradas. Yo siempre lo saco a flote. Mientras hay autores que defienden la posibilidad de que nosotros hablemos con distintas voces disciplinares, uno de ellos es Bruno Latour, ¿sí? Que habla que un artista no puede hablar de una sola línea discursiva o teórica. Nosotros estamos metidos en todos lados, en todos los saberes, y por la naturaleza de nuestra actividad nos demanda meternos en todo lo que nos pueda resultar interesante o preocupante. Pero hay otros autores, como Alan Sokal, que dice que lo que sucede cuando alguien experto en un área se mete en otra área, asume la condición de un impostor, ¿sí? En este caso, bueno, hay un librito que se llama Imposturas Intelectuales, y cita a gente de vacas sagradas del saber, y las hace ver como grandes impostores en áreas que no dominaban, ¿no? Y bueno, obviamente ahí hay una pugna terrible, ¿no? Para los dogmáticos monolíticos, es una aberración que alguien que no sepa de su área se atreva a hablar de ellos, ¿no? Pero está la otra visión, que es pues que somos entes, que todo nos interesa y que estamos abiertos a todo, ¿no? Entonces, bueno, focalicen esto. Yo creo que el arte está muy ubicado en esta posibilidad de rizomática, de lógicas rebeldes, de múltiples intereses, pero habrá que tener cuidado de no caer en estas trampas de las imposturas, ¿no? Ahora, en esto también hay su chiste, porque finalmente mucho del arte asume la condición de la impostura como plataforma artística, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las cosas se van complicando de una manera tremenda, pero a la vez es un reto, un nicho de oportunidad muy interesante a nivel de investigación, ¿sí? Decir, pues sí, soy un impostor y ese es parte de mi campo de configuración artística. El ser como el ser como aquel otro, ¿sí? Es parte de la naturaleza del arte, la impostura, ¿no? Uh-huh. En fin, bueno, esto es una reflexión con respecto a estas visiones multi, inter y transdisciplinar, ¿no? Ya, sí. Maestra Raquel. Sí, muchas gracias. Súper interesante esta última intervención. La maestra Patricia Soriano pregunta si en la etapa de conclusión y presentación de resultados, ¿cómo es que se presentaría la comprobación de uso de recursos? ¿A través de notas, facturas, etcétera? Sí, efectivamente. Sí hay un procedimiento para poder comprobar el uso de los recursos que se otorgaron para un proyecto PAPIT. Efectivamente, hay en las reglas de operación, que es un documento fundamental que debe uno tener presente en el momento de estar elaborando el proyecto, sobre todo por la parte de las partidas, en donde le explican a uno en qué cosas se puede invertir en los recursos. Ya vimos algunos casos, por ejemplo, que puede ser para viáticos, para boletos de avión, para poder asistir a un evento en particular que se va a llevar a cabo en el extranjero, para el uso de las becas, para la compra de equipo de cómputo o para la compra de software, pero todo eso, desde luego, sí tiene que tener un respaldo con las facturas, porque de esa manera se demuestra que se hizo la adquisición y que se utilizaron los recursos para los viáticos en cierto periodo, en tales lugares, en fin, todo eso sí tiene que hacerse de ese modo. Entonces, como les digo, en las reglas de operación menciona esto. La vez pasada surgió en la reunión anterior
la pregunta sobre la cuestión de los proveedores y que alguien mencionaba que le habían rechazado el proyecto porque no había integrado en la parte financiera las cotizaciones de proveedores de la UNAM. Yo me comuniqué con la directora de Papit y ella me informó que ellos no piden no tienen una lista de proveedores. Ellos simplemente en la etapa de valoración y de aprobación de un proyecto tienen que tener como referencia cuáles son las cotizaciones, los presupuestos que se están haciendo para poder aplicar los recursos y efectivamente ya en el momento en que se autoriza un proyecto, sí deben buscarse los proveedores que tiene la UNAM para que de esa manera no tengamos la problemática de que la emisión de las facturas o cosas de este tipo. No tendría que ser tampoco con los externos, pero la experiencia ha demostrado que a veces se consigue un proveedor que no tiene capacidad para facturar y entonces así no se puede. Sí tiene que haber una facturación con lo cual se pueda demostrar que se hicieron los recursos, se utilizaron adecuadamente, ¿no? Y entonces al final sí, los productos, bueno, se tienen que entregar en el caso, si estamos hablando de un libro o un libro digital, bueno, pues se tiene que entregar los archivos, se tiene que entregar, por ejemplo, quienes intervinieron en la edición, los honorarios que se pagaron a esa persona para que pudiera hacer el documento final y que quede listo finalmente ya como un archivo digital que posteriormente puede hacerse impreso, pero todo eso tiene que documentar. Si estamos hablando en el caso de una exposición, bueno, pues habrá que pensarse, por ejemplo, si se hizo una gestión para poder rentar un espacio, una galería, un espacio para poder presentar la exposición, pues igual se tiene que incluir ahí el costo por el periodo en el que se va a tener el acceso a ese espacio. Es decir, sí todo tiene que estar respaldado con facturas y al final los productos tienen que ser visibles, ese tiene que haber una existencia material de los resultados, ¿no? Sí, doctor, adelante. Eh, para complementar un poquito esto de los intereses de los gastos, hay las partidas que son de viáticos, pasajes aéreos, gastos de intercambio, se tiene que plantear con nombre, es decir, Ujú. quién va a viajar, aunque Sí. no tengan bien claro todavía las fechas o el evento puntual, pero sí tienen que ponerlo en su propuesta. Pasaje aéreo para la doctora tal, el doctor tal, a un congreso en Francia, ¿no? Ujú. Fechas por definir. Entonces, es importantísimo que pongan nombre, quién lo va a usar, quién va a viajar, ¿sí? Si no, no se Sí. aprueba. Ujú. Muy bien, buena precisión. Sí. Bueno, pues ha sido muy satisfactorio estar en esta reunión. Espero que haya sido enriquecedora para todos los participantes y sobre todo con el propósito que tenemos de que podamos construir proyectos PAPIT y que los podamos hacer con la definición que se requiere para que cuando lleguen a los comités que van a dictaminar, pues tengan la consistencia, ¿no? Y que puedan pasar a la etapa de aprobación. Maestra Raquel, ¿alguna otra cuestión? Alguien preguntaba algo ahorita en el chat. Eh, sí, me parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna intervención para Sí, hacer. maestro Santiago. Sí, Gracias. solamente preguntarle al doctor Chávez la editorial de este texto de Natalia Calderón sobre la investigación artística. Y es editorial Octaedro. Perdón, Octaedro. octaedro. Ah, bien. Lo encuentran en Gandhi. Ah, perfecto. Y bueno, quisiera comentar brevemente en relación a la pregunta que hizo la maestra Patricia Soriano, decirle que no se preocupe en cuanto al manejo de los recursos, porque cada entidad académica, pues en su área administrativa tiene una persona que Ujú. atiende los proyectos PAPIME y PAPIT. Entonces, cuando uno requiere la compra de un tórculo, determinados materiales, etcétera, pues uno habla con esa persona, revisan que esté aprobada la partida y esa área se encarga de hacer la compra. En realidad uno no maneja dinero y anda uno comprando aquí y allá, sino que está centralizado. Entonces eso es también una gran ventaja
porque una vez que se recibe la aprobación del proyecto, nos indican cuánto nos asignaron en cada partida y entonces uno puede sugerir proveedores, etcétera, por la experiencia que tiene uno como artista, pero esa área se encarga de las compras. Entonces, eso también pues es muy, muy bueno para uno como docente, porque pues uno se dedica al trabajo de investigación y producción. Sí, para abundar en lo que comenta el maestro Santiago, efectivamente, en la administración de la FAD hay un área que se encarga de ver todo este asunto y inclusive para poder disponer de los recursos, por ejemplo, en el caso de la publicación de un libro, tiene que haber, interviene un comité editorial que es el que dictamina que efectivamente el libro reúne los requisitos para ser publicado. Toda esa documentación se envía a la DEGAPA, ya sea Papito o Papime, y ellos responden y en el momento que ya se tiene el dictamen respectivo de que la obra ha sido valorada, en ese momento transfieren los recursos al área administrativa de la facultad nuestra para que ellos son los que ya canalicen el uso de esos recursos, ¿no? De tal manera que en esa parte es muy importante, esa es la parte a la que se refiere el proyecto con el aval del director, porque él está manifestando que hay la instancia administrativa o los otros espacios o las condiciones que se necesitan para que el proyecto pueda desarrollarse sin obstáculos, ¿no? Sin inconvenientes. Adelante, doctor Julio. Eh, con respecto a la partida de cómputo, hay una comisión específica de cómputo académico que dictamina sobre el equipo. Ustedes pueden proponer una maravilla de equipo, pero si su proyecto no lo amerita, entonces, bueno, hay una reestructuración de la propuesta y el comité de cómputo dice, solamente le vamos a dar esto, le alcanza para tal equipo que cumple perfectamente las características de su investigación. Entonces tienen que argumentar de una manera muy, muy realista qué equipo necesitan para que se les respete, ¿sí? Si van a trabajar con video y todo esto, bueno, amerita características específicas y lo tienen que argumentar para que se les respete. Entonces, esto pasa por la dirección de cómputo y ellos son los que dictaminan si procede o no la compra de ese equipo. Muy bien. Este, Adelante, maestro Santiago. Una última participación, recomendación de que si alguien pretende una publicación, pues que sea electrónica, tiene la misma validez, el mismo rigor, y es que desde hace varios años de GAPA, sus diferentes comisiones sugieren que en lugar de imprimir tantos libros, mejor se hagan vía electrónica, puesto que las mismas comisiones evaluadoras, le dan el mismo, nivel, pues, de aprobación. Entonces, es una sugerencia para que se facilite la aprobación de su proyecto. Y complementando lo que señala el doctor Julio Chávez, efectivamente hay un comité de cómputo que es el que revisa las propuestas, las solicitudes que hacen los aspirantes con sus proyectos y ellos son los que determinan si es viable o no ese tipo de equipo y también los montos. Esto lo comento porque en 2 periodos he sido presidente del Comité de Humanidades y Artes de la Infocap. Es un proyecto similar al PAPIME, pero para todo el bachillerato. Y actualmente soy el presidente de la comisión revisora, igual de Humanidades y Artes. Esto es que cuando un proyecto no es aprobado, las y los responsables pues se inconforman y se turnan a nuestra comisión revisora. Entonces, muchas veces no les aprueban los proyectos porque se exceden en las solicitudes de iPads, de computadoras, de equipos de cómputo muy sofisticados, cuando el proyecto no lo requiere. Entonces, pues uno tiene que hacer un planteamiento congruente en todo lo que uno está solicitando. Entonces, pues es una recomendación para nuestras y nuestros colegas académicos. Gracias. Gracias. Bien, Raquel. Muchas gracias. Si ya no hay ninguna participación, podemos ir ya cerrando la sesión. No sé si alguien más quisiera externar algún punto de vista o ya nos conducimos a cerrar. Bueno, parece que ya no hay más que agradecimientos y el agradecimiento es para ustedes por habernos acompañado.
También muchas gracias por todas las intervenciones al doctor Julio Chávez, el maestro Jaime Cortés. Me permití colocarles en la caja de chat nuestros correos institucionales por si hubiera alguna inquietud, duda o comentario adicional. Por ese conducto podemos resolverlo. Recuerden que esta sesión va a estar, está siendo grabada y va a poder ser consultada por ustedes en nuestro micrositio. Ya les vamos a enviar un correo electrónico con todos los datos. Y bueno, no sé, maestro Jaime, si usted quiera comentar algo Mm, adicional para cerrar. Sí, solamente pues agradecer la participación de nuestras maestras y maestros. Es digno de reconocer el interés que hay por participar en estas dinámicas, ¿no? Siempre ha existido la intención desde la universidad de poder desarrollar los procesos de docencia e investigación y me parece que es muy importante que pues participemos. La idea es que con lo complejo que pueda resultar, si tomamos la decisión, podemos empezar a intervenir y construir proyectos. Tenemos un mes de aquí a que salga la convocatoria, de tal manera que la invitación es para que si ustedes tienen ya alguna idea, algún tema en mente, antes de que sea la próxima reunión que vamos a tener, porque sería una segunda reunión y ya sería la última previa al lanzamiento de la convocatoria para que el resto de los días podamos ir haciendo una asesoría personalizada. Espero que el asunto del paro se resuelva, ya lo había comentado la doctora Cristian Chávez la vez pasada, allá en las instalaciones de Xochimilco habrá el espacio para poder atenderles, y si no es así, pues de manera a distancia, como lo estamos haciendo ahorita, no podemos programar reuniones, ya sea por Zoom o por Meet, y poder tener charlas con ustedes para poder ir definiendo todas las dudas que puedan ustedes tener o que vayan surgiendo acerca de cómo ir estructurándolo, las vamos a poder resolver. La idea es que cuando salga la convocatoria, nosotros ya tengamos un anteproyecto y una vez que revisemos las características de la convocatoria, los requisitos, podamos ir afinando o complementando lo que haga falta. Pues les agradezco mucho, es un gusto estar con ustedes y bueno, pues ánimo para escribir proyectos, papit. Muchas gracias. buen Gracias. día. Y muchas gracias al doctor Julio Chávez por sus atinados comentarios. Gracias. Gracias, Julio, fue muy enriquecedora tu intervención, nos dio mucha luz. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.